Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que se conecten a este webinar sobre integridad académica. En el día de hoy nos acompaña Catalina Londoño de la empresa Turnitin, quien es nuestro proveedor en el software de comprobación de similitud y antiplagio. Me voy a permitir leer la trayectoria de la doctora Catalina Londoño. Ella estudió ingeniería ambiental en la Universidad de Medellín. Tiene un magíster en bosques y conservación ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un doctorado en economía agrícola y aplicada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Tiene más de 15 años en la academia desde diferentes roles. Es responsable de actividades de docencia, investigación y extensión. Es profesora asociada, editora de la revista EIA de divulgación científica, asesora de la coordinación de investigación en asuntos relacionados con investigación formativa y de la dirección de nuevas tecnologías en diseño de asignaturas virtuales. Catalina es docente de asignaturas relacionadas con la investigación, incluyendo metodología de la investigación y seminario de trabajo de grado, así como asesora, directora y jurado de trabajos de grado. Actualmente, la doctora Catalina Londoño es gerente de servicios profesionales y educativos para Turnitin América Latina, responsable de apoyar la implementación de la herramienta para la promoción de las políticas de integridad académica, el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de escritura original entre los estudiantes. Dentro de su rol, ha participado activamente en los programas de promoción y divulgación de buenas prácticas en docencia e investigación referentes a la integridad académica y ha dictado talleres y conferencias en temas de integridad y honestidad académica y prevención del fraude y el plagio. Bienvenida, Catalina Londoño. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este webinar sobre integridad académica. Te cedo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a Ana Julieta y muchísimas gracias a la universidad por la invitación. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy en esta horita rápidamente es como aspectos de la integridad académica que permean diferentes puntos de la universidad y diferentes partes de los procesos que están asociados a ustedes en sus actividades normales. Entonces, vámonos para acá y empezamos. Bien, entonces lo primero, digamos que la idea con la que quisiera como mantener todo este tiempo es que la integridad académica no es solamente un asunto relacionado con que yo no puedo plagiar cuando en el documento final. Digamos que a eso voy. La integridad y los valores que están asociados a la integridad tienen que estar en todo el proceso de investigación, en el proceso de escritura, desde el principio hasta el final. Esto no es un pedacito en lo que vamos a hacer. Entonces tiene que ser antes de publicar, antes de empezar a trabajar, antes de pensar qué es lo que yo sobre lo que voy a investigar, en el mismo diseño del trabajo, de mi investigación, de mi tarea, si se quiere, tengo que pensar en los aspectos de integridad mientras lo estoy haciendo, mientras lo estoy escribiendo y después cuando lo voy a publicar. Y le hace publicar, y seguramente para muchos de ustedes publicar es efectivamente publicar en una revista, por ejemplo, pero piensen en publicar cuando la perspectiva del estudiante, publicar es entregarle su trabajo a su profesor. Entonces piensen en todo el proceso y lo que quisiera tener en cuenta es ese concepto mismo de integridad académica durante todo el rato, del principio hasta el final. Entonces, esta es la definición de integridad académica del Centro Internacional para la Integridad Académica, que se llama ICAI por sus siglas en inglés. Y miren esta belleza. Es un compromiso, incluso en momentos de adversidad, con 6 valores fundamentales: honestidad, confianza,
justicia, respeto, responsabilidad y coraje. Coraje como valentía, ¿no? Y digamos que hay unos de estos valores que uno relacionaría directamente con la integridad académica. Si a mí me hablan de integridad académica, lo primero que se me va a pasar por la cabeza es la honestidad, ¿no? Pero miren que es mucho más allá de la honestidad en sí misma, y es como este conjunto de todos los valores y cómo vamos a volver estos valores operativos. A mí en particular me llama la atención y me parece bien importante considerar el coraje o la valentía como parte de los valores, porque realmente se necesita valentía para asumir estos valores, particularmente en momentos difíciles. Y piensen ustedes en un estudiante. Tiene que entregar en 2 horas, todavía no ha terminado, se siente angustiado. Ahí es donde toca sacar toda la valentía para asumir las consecuencias de la entrega que va a ser incompleta, por ejemplo, o de hablar con su profesor para ver qué posibilidades hay de entregarlo después, por ejemplo, en lugar de intentar copiar, de buscarse el trabajo en otra parte, de comprar un trabajo hecho, ¿no? Entonces, esto como para que lo tengan en cuenta. Y uno quisiera que esto fuera un camino fácil, perfectamente pavimentado, voy caminando en la dirección, pero en realidad estos asuntos de integridad son más como un asunto que se construye, ¿no? Este es el camino que nos toca armar y hacer mientras, desde el punto de vista del profe, desde el punto de vista del estudiante, desde el punto de vista de la institución misma, es un camino que tenemos que ir armando. Entonces, para pensar de nuevo en toda esta idea de la integridad académica de principio a fin, en todo el proceso, en todas las actividades académicas asociadas a la universidad, a su labor de profesores, a su labor de estudiantes, a su labor de administrativos dentro de la universidad, lo primero es empezar bien. Lo primero, voy a hacer una investigación, tengo que buscar información. Voy a hacer una tarea, tengo que buscar información. Voy a presentar un reporte de acreditación en mi universidad, tengo que buscar información. ¿Dónde la busco? Y desde ese mismo instante es que yo tengo que pensar que voy a actuar bien, que voy a hacer las cosas bien, que voy a acogerme a todos estos valores asociados a la integridad. Y se me ocurre, pues, que es importante que nosotros tengamos criterios sanos y criterios apropiados para decidir cuál es una fuente apropiada y cuál no es una fuente apropiada. ¿Y cuáles son? Y estos son algunos de los criterios, ¿no? Aquí no, obviamente, pues no pretende ser una lista completamente exhaustiva, pero piensa que uno debería ser crítico frente a quién es el autor de lo que yo estoy leyendo, o esto no tiene autor, y más bien busco algo que tenga un autor que sea reconocido y que sea, valga la redundancia, autoridad en su tema. ¿Quién es el editor o la editorial? Fue evaluado por pares. ¿Esto es de una revista o esto es un blog por ahí que no sabemos quién leyó, quién no leyó? ¿Cuál es el dominio? Esto es una .com, es .edu, es .gov. Hay intereses detrás. Yo que necesito hacer una, qué sé yo, una investigación sobre el reciclaje de vidrio, por poner un ejemplo, pues si voy y busco en la página de vidrio, de la empresa de vidrio, pues obviamente ellos van a hablar de eso como lo mejor que se puede hacer, no que esté diciendo que sea malo, pero si voy y busco en una página donde reciclan cartón o qué sé yo, latas, pues entonces van a tener un interés diferente, ¿sí? Fecha de publicación es suficientemente actual, o lo que yo necesitaba era mirar cuáles son las bases de esa ciencia, de ese tema, ¿no? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Esto fue escrito para estudiantes de preparatoria, o fue escrito para público general, o fue escrito para científicos? Tiene citas y referencias. Efectivamente, esta fuente está dando el crédito adecuado. Y aspectos de forma. Yo le decía mucho a mis estudiantes, este semestre ya no estoy dando clase, pero le decía todo el tiempo a mis estudiantes, no le crean a una cosa que tiene mala ortografía. Pues nadie lo revisó. Entonces es importante cuidar ese tipo de aspectos, y todo este análisis es el que me va a decir eventualmente, listo, esta es una fuente, puedo empezar bien, voy a empezar por donde es, con la información adecuada, ¿no? Y en estos tiempos, pues, de noticias falsas y información por todas partes, de todas las calidades, es bien importante que tengamos en cuenta esto. Y si le huele a uno mal, esto está como raro, esto no lo veo bien, no le creo como bien, si no pasa su instinto, no la use.
Busque hay mucha información de todos los temas. Busque entonces información que cumpla con sus criterios, ¿no? Bien, y aquí les voy a mostrar, este es un ejemplo de cómo se ve. Aquí obviamente tengo pues varias cosas tachadas, pero pues esto es un ejemplo de cómo se ve un reporte de similitud. Y lo que les quiero mostrar en este particular es esto. Esto es un reporte de similitud de una tesis doctoral en un país de América Latina. Y una de las fuentes es Buenas Tareas. Se le abona la honestidad al estudiante de doctorado, pero de verdad eso es una fuente que yo debería haber utilizado dentro de mi tesis doctoral, dentro de mi disertación, para yo decir, sí, ajá, esto es una fuente confiable. Buenas Tareas, en serio. Entonces es importante que nosotros tengamos esos criterios muy claros. Bien, entonces esto antes, cuando estamos pensando y cuando estamos diseñando nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro reporte, estamos hablando de unas fuentes confiables y de unos métodos confiables que se diseñen bien desde el principio. Y cuando vamos a hablar del durante, digamos que es ya, bueno, ya tenemos la información, ya sabemos qué queremos, ya determinamos el problema, ya tenemos un esquema de lo que queremos hacer, nos vamos a la ejecución misma. Aquí estas tres palabras hacen referencia a los tres grandes pecados, las tres grandes faltas contra la honestidad académica, ¿no? La P se imaginarán qué significa, considerando que yo trabajo para Turnitin, pero no sé si saben las otras dos, entonces vamos a irnos a mirarlas despacito, ¿no? Y después obviamente nos enfocamos en la P, que ya saben qué es. Entonces lo primero es F, que es fabricar datos. En inglés le dicen cooking o trimming. Es como motilar o cocinar los datos y es, tengo unos datos, pero no voy a tomar todos. Porque estos no se acomodan a lo que yo quería que me dieran, ¿no? Esta parte no se parece a mi hipótesis. Esto como que no lo sé explicar, entonces más bien no lo considero. Y eso es fabricar, cocinar o motilar datos. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se maneja con estadística, ¿no? Hay que revisar los datos que están como fuera del rango. Hay que revisar si efectivamente nos están reflejando información adecuada o simplemente, no sé, un error de digitación, que también se puede. Pero pues buscar cuáles son las causas y si no, utilizar unos métodos apropiados para manejar esos outliers. Y lo otro es siempre reportar qué fue lo que hice. Si por alguna razón hubo uno de los resultados que tuve que quitar porque la información, no sé, una edad negativa de una persona que entrevisté, por ejemplo, que no tiene ningún sentido, entonces, en ese caso, reportar que pues, se entrevistaron a estas personas, se tuvieron que descartar este número de entrevistas, cosas de ese estilo, ¿cierto? Siempre reportar de manera que estemos permeados de nuevo por todos estos valores, por la integridad, por la responsabilidad en el manejo de datos. Nos vamos para la segunda F, que es falsificar, y eso es literalmente inventarse información. Y ahí estarán ustedes también enterados de causas de retractación en artículos científicos, por ejemplo. Y lo terrible que es eso, lo terrible que es para la revista, lo terrible que es para la reputación de una institución, lo terrible que es para la reputación de un autor que haya que hacer una retractación porque los datos no eran y alguien se dio cuenta, que es terrible, ¿no? Entonces, esto simplemente no se hace. Punto final. No se inventan los datos. Y nos vamos para la tercera. Esta otra, digamos que mala práctica, la terrible P, que es el plagio, ¿no? Y esta es la definición de plagio, de nuevo, de acuerdo con el ICAI, Centro Internacional para la Integridad Académica, que nos dice el plagio es apropiarse de la propiedad intelectual, valga la redundancia, o copia del trabajo de otros sin citar la fuente, que tiene 5 elementos, según ellos. A mí me parece bien interesante esta definición, plagio académico, ¿no? Esta definición completa. No me estoy metiendo en el asunto legal o de código penal o de tipificación de delitos, estoy hablando de plagio académico como se entiende pues en nuestro contexto universitario. Entonces, 5 elementos. 1, estoy usando palabras, ideas o productos del trabajo de otro cuando hay otro, que se puede identificar. Yo les digo, no sé, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Fuente. No sé. Está en tantas partes, es conocimiento popular que no soy capaz de decir, de atribuirle esa información a alguien específico, ¿no? Entonces, digamos que hay unas cosas que son sabiduría popular y eso no podría atribuirlo, pero cuando hay otro, sí me toca, sin dar los créditos, en una situación en la que se espera autoría original, que pues, en una situación académica, en el ambiente universitario, pues es como lo normal,
con el propósito de obtener algún crédito o beneficio. No necesariamente me van a pagar, pero lo que sí es que, no sé, yo soy un estudiante, me van a poner una calificación que eventualmente voy a ganar la materia, que eventualmente me van a dar un grado, ¿no? Digamos que eso también es un tipo de beneficio. Y aquí la clave, súper clave, es esta, sin dar los créditos a la fuente donde se obtuvo. En el punto, cuando empezamos a dar créditos, entonces estamos hablando de no estarnos apropiando de los trabajos del otro, ¿no? ¿Y por qué entonces, digamos que, qué importancia tiene? ¿Y qué importa que yo no le diga que este párrafo lo escribió Juan? Porque es que la integridad es la base, ¿no? Y porque ¿dónde quedan los valores y el comportamiento ético del que tenemos que dar ejemplo y del que tenemos que hablar? Nosotros en las universidades somos formadores de profesionales, ¿no? Y estos profesionales son los que después van a estar a cargo de una empresa, los que van a estar a cargo de un gobierno. Y el comportamiento ético tiene que estar en todas partes, ¿no? Y por otro lado, no queremos arriesgar la reputación, ni la reputación propia mía como persona, como autor, como estudiante, como profesor, ni la reputación de la institución que quiero y respeto y a la que le debo tanto, ¿no? Y dónde está nuestra responsabilidad de formar líderes, que sean críticos, que sean responsables, y cómo avanza la ciencia sin dar los créditos, sin tener en cuenta el trabajo de otro. Entonces, todos estos elementos son los que hacen que esto sea tan importante, tan relevante y que tenga que hacer parte como de nuestra cotidianidad. Las ideas son la columna vertebral de la academia, indudablemente, y por lo tanto hay que reconocer las ideas ajenas. Le tenemos que dar al lector de nuestro trabajo, y no importa el nivel del trabajo. El lector de mi trabajo puede ser mi profesor en una tarea que tengo que entregar mañana y es de una página, o el lector de mi trabajo es el lector de mi artículo científico que estoy publicando en la revista más importante del mundo. Ese lector debería tener la oportunidad de buscar el origen de la información que yo cité. Y además, una buena bibliografía adecuada, bien hecha, respalda mi trabajo. Y piensen ustedes en sus estudiantes. Cuando yo reviso la bibliografía de mis estudiantes, estoy esperando que mis estudiantes hayan citado por lo menos lo que yo les recomendé, que hayan citado los autores más importantes en ese tema. Entonces, una bibliografía mediocre no está respaldando la búsqueda que hizo ese autor. Alguna vez un estudiante mío me puso en la bibliografía, www.google.com. Yo le decía, ¿qué me están mostrando aquí? ¿Que utilizas internet? Me decía, no, profe, es que todo lo saqué de internet. Y yo te creo, claramente, pero es como que me digas que la bibliografía es que fuiste a buscar en una biblioteca. ¿Qué libro? No me estás diciendo, después de un rato ya entendió que no era tan apropiado poner www.google.com en una bibliografía, pero piensen que lo que hay detrás de eso es, uno, que no está dando crédito, dos, que yo no puedo ir a buscar su información, y tres, que él no está respaldando esa información. No, yo sí busqué en internet. Internet tiene de todo, cosas buenas, regulares y malas. Muéstrame dónde leyó, ¿no? Las razones del plagio, vamos a quitar por aquí, dependen. Esto es resultado de una investigación que hicieron en la Universidad Nacional de Colombia, en particular en una facultad. En este momento se me escapa tal vez una facultad de sociología, y le preguntaron a los profesores y a los estudiantes, bueno, ¿por qué plagian los estudiantes? Entonces los profesores dijeron, no, es que los estudiantes no saben escribir, es que vienen de la prepa mal preparados, es que nosotros le hicimos bachillerato a la preparatoria, entonces son hábitos del bachillerato, y si el trabajo es muy difícil, los estudiantes terminan copiando. Le preguntaron a los estudiantes, y los estudiantes, es que escribir es muy difícil. Y no sabemos citar, no nos enseñaron. Entonces, finalmente, ellos hacen todo un análisis que es bien interesante de más o menos a quién le estamos echando la responsabilidad de por qué se plagia, pero a mí lo que me parece más interesante del trabajo todavía es cómo lo evitamos. Y ellos dicen, y no se los voy a leer completo, pero miren las cositas que tengo por aquí en azulito, que es insistir en las implicaciones, explicarle a los estudiantes las formas de citar, utilizar guías, hacerles observaciones, hacerle acompañamiento a los estudiantes, leer sus textos con cuidado, ofrecerle a los estudiantes retroalimentación. Así que independientemente de cuáles sean las causas, las
la manera de evitarlo, la manera de disuadir del plagio y de las malas prácticas académicas en términos generales está en nosotros los profesores. Nosotros somos los que tenemos que orientar a los estudiantes para escribir bien y para escribir de manera ética y para hacer sus tareas como tienen que hacer sus tareas y para escribir sus tesis y trabajos de titulación de la manera que lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas y pensando en las buenas prácticas desde el principio, ¿qué se cita? Se cita casi todo. Y que también es una pregunta bien común de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿qué cito? Cite todo, cite toda la información que encontró. Que los estudiantes, por ejemplo, tienden a decir, no, es que eso estaba en una página de internet que es de acceso público. Perfecto, pero es una idea de otro, igual la tienen que citar. No, es que yo lo saqué de un documental que vi en Netflix, entonces, ¿cómo voy a citar eso? Busque. En todos los estilos de citación, llámese APA, llámese Turabian, llámese Chicago, llámese lo que sea, todos tienen maneras, o todos nos muestran cómo se hace la citación de diferentes tipos de material, incluyendo cómo se cita un tweet, por ejemplo, cómo se cita un documental, cómo se cita un video de YouTube. No que uno debería estar citando videos y tweets, pero puede que sí, pues en algún punto, dependiendo de, pues puedo citar el tweet de una persona, de una persona importante, como testimonio de un tema que estoy consultando. Entonces, pues de todas maneras, cualquier cosa se tiene que citar adecuadamente y hay maneras de citarlo todo. ¿Qué no se cita? Como les mencioné ahorita, sabiduría popular o conocimiento general. Yo sé que Bogotá es la capital de Colombia. ¿Cuál es la fuente? Pues yo puedo decir que es la presidencia, pero realmente esa no es la fuente de la información. No necesito citarlo. Si yo pongo que Bogotá es la capital de Colombia, nadie en Colombia me va a pelear por eso. Todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, si aparecen numerosos textos, no genera polémica en general, no es una opinión personal, no es que yo opine que Bogotá es la capital de Colombia, no sé quién es el autor, no, es simplemente información que conozco, entonces pues en ese caso estaríamos hablando de sabiduría popular y no habría que citarlo. Y no se citan en general las ideas propias. Ese depende lo pongo ahí, porque si es una idea mía, que yo ya publiqué en otra parte, y ahorita nos metemos un poquito en ese asunto, entonces me toca citarla. Me toca citarme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué me toca citarme a mí mismo? Porque ya le cedí parte de mis derechos a una editorial, entonces, por lo tanto, si no me cito, estoy violando el derecho de autor. Aun cuando el autor de la idea sea yo, pero la publicación pertenece a otro, ¿no? Entonces, ahí es importante que lo tengan en cuenta. Y si no estoy seguro, es mejor citar. Que no vaya a pecar uno por defecto, pues si algo, pues me excedí, cité una cosita de más, ok, no pasa nada. El problema es lo contrario, ¿no? Entonces, ahí es importante que sepamos orientar y que sepamos elegir, que sepamos orientar a los estudiantes y que sepamos elegir nosotros qué es lo más apropiado, cómo es la manera más eficiente de mostrar información, ¿no? La manera más eficiente es una cita textual. Puede ser, en muchos casos lo es, en efecto. Piensen ustedes en definiciones, por ejemplo. Lo normal es que yo para una definición utilice una cita textual. Yo no me estoy inventando la definición, no la estoy recomponiendo, estoy acogiéndome a una definición que voy a utilizar esa definición a lo largo de mi documento. No me la tengo que inventar, está bien. Yo voy a acogerme a la definición de fulano. ¿Será que, o por ejemplo, cuando es una ley, hay que poner la cita textual? O por ejemplo, cuando las palabras del autor son súper contundentes y no quiero yo parafrasear para que sea específicamente eso sobre lo que voy a hablar. Entonces, una cita textual es apropiada en muchos contextos, en muchas ocasiones. No siempre lo es, a veces es una paráfrasis lo que necesito, que es recomponer, adaptar, ponerlo en mis propias palabras, que aún así necesita cita porque no es mi idea, pero pues que no lo voy a decir en las palabras del autor, sino en las palabras mías, que se acomode mejor a mi texto. ¿O será que lo que necesito más bien es un resumen? Depende, y componer con diferentes textos de diferentes orígenes. Depende, y eso es importante que los estudiantes y que nosotros, pues obviamente para dar buen ejemplo, tengamos la
el criterio adecuado para elegir cómo decir algo en cada una de las ocasiones, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar, se los voy a mostrar primero aquí en pantallazos, pero ya me voy a ir a mostrarles cómo se ve en Turnitin, al que ustedes tienen o tendrán acceso muy prontito. Entonces, miren, por ejemplo, cuando un autor intenta hacer una paráfrasis, pero no le sale muy bien, ¿cómo se ve esto en Turnitin? Entonces, aquí lo que está a la izquierda es el documento que yo estoy revisando. Y lo que está a la derecha es lo que encontramos en Internet como fuente. Entonces miren que, por ejemplo, aquí esta persona cambió proponer por determinar, al revés, cambió determinar por proponer, y cambió arquitectura por éxito, y puso gestión del conocimiento y no GC. Entonces es como la misma idea, la misma estructura de párrafo, pero con 2 o 3 palabritas diferentes. Ahí nos damos cuenta y así se ve. Entonces se ve como una especie de sombreado con pedazos blancos en la mitad. ¿Qué más veo? Por ejemplo, cuando hay una copia total y completita, se va a ver una cosa así. O sea, aquí simplemente cogí y arranqué el párrafo de estas fuentes y lo pegué en mi trabajo. Y esto no tiene ni siquiera una fuente. ¿Ok? ¿Cómo se ve cuando recompongo como con diferentes fuentes? Entonces aquí la mitad del párrafo lo saqué de un pedazo, pero la otra mitad lo saqué de otro pedazo. Entonces lo voy a ver así, se va a ver como con diferentes colores. Entonces finalmente, en lo que se vuelve importante como para entender qué es lo que está pasando, mi trabajo o el trabajo de mi estudiante es, digamos que saber interpretar estos colores y estos números y esto que estamos viendo acá. Pero también nos muestra, de hecho, para que lo tengan en la cabeza, y ya me voy a ir como para ese lado, nos muestra pedazos que están bien citados. Porque, y esto, si se les olvida todo lo que les estoy diciendo, que no se les vaya a olvidar esto, lo que hace Turnitin Originality Check, es el producto que ustedes tienen, es revisar similitud, que no necesariamente es plagio. Entonces, digamos que la herramienta le sirve para volver operativo el asunto, digamos que para seguir en el mismo tema, el asunto de la integridad académica, lo vamos a volver operativo con una herramienta. Es una herramienta de apoyo para ustedes y para los estudiantes, y esa herramienta nos muestra dónde hay casos de similitud. Es decir, esto yo lo encontré en una fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿Está bien citado o no está bien citado? Es una decisión que ustedes toman. ¿Qué porcentaje aceptamos como porcentaje adecuado? Ustedes lo deciden. Entonces, me voy a meter a un reporte de similitud para mostrarles cómo es que lo van a ver en la vida real. Y bueno, esto no pretende de ninguna manera ser una capacitación sobre el uso de Turnitin, solamente les voy a mostrar como en términos generales qué se ve y qué no se ve, y obviamente pues ustedes tendrán acceso a herramientas de soporte y de capacitación y demás. Pero lo que les quiero mostrar es, bueno, yo lo que quiero es acercarme un poco a cuáles son los hábitos de mi estudiante en cuanto a citación y referenciación, ¿no? En cuanto a utilización de fuentes, en cuanto a calidad de fuentes. Entonces, lo que va a hacer Originality Check o OC es ser una herramienta para ustedes, darles información. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué veo? Aquí lo que veo es que hay como una cita, pero como que es textual y como que le faltan las comillas. Aquí sí veo una cita como la debería ver. Aquí me está diciendo quién es el autor. Esto no tenía fecha, pero tiene número de párrafo. Esto parecen ser como normas APA, se me ocurre, ¿no? Entonces aquí estoy viendo también que hay un bloque porque son más de 40 palabras, me está diciendo número de página. Miren que él me está mostrando de todo. Yo soy el que está haciendo el análisis, yo lector, soy el que defino si me preocupo o no me preocupo. Y aquí hay otro tema que es bien importante. Cuando yo le doy clic aquí en el numerito, no en el de la banderita, sino en el que sigue, en el segundo, él me da el porcentaje de similitud. Con ese porcentaje es que nosotros tenemos que ser críticos, suficientemente críticos, para decir, bueno,
lo acepto o no lo acepto, y lo acepto o no lo acepto depende tremendamente de cuál es la naturaleza del trabajo. Y piensen que si yo le digo a mi estudiante que me haga un glosario de temas importantes o de conceptos importantes porque van a empezar a acercarse a un tema y necesito que tengan las bases muy claras, entonces le digo, bueno, búsquense las definiciones más, no sé, más popularizadas de tales y tales conceptos. ¿El estudiante se tiene que inventar la definición? No. En este contexto sería razonable que yo utilice citas textuales. Sí. Entonces, ¿qué porcentaje es aceptable? ¿No? ¿Qué porcentaje es aceptable? Depende. En ese contexto de háganme una lista de referencias, denme una lista de definiciones, yo estaría esperando un porcentaje de hecho bien alto. Solo que todo debería estar adecuadamente citado. Pero si yo fuera profesora de literatura creativa, lo que le digo a mis estudiantes es, háganme un cuento corto basado en su experiencia en estos meses de pandemia. Es un asunto personal. No tienen que utilizar definiciones de nada. Debería ser parte de su propia producción. Por lo tanto, debería tener un porcentaje muy bajito. Entonces, ¿cuál es el porcentaje ideal? No sé, depende. ¿Usted es profesor de literatura creativa o es profesor de metodología de la investigación? ¿Es la tarea final o es una tarea sobre, no sé, construcción de su marco teórico? ¿Es un trabajo de una página o es un trabajo de 100? Que no es lo mismo el 27% en una página, que puede ser un párrafo, versus el 27% en un trabajo de titulación, en una disertación, que pueden ser 150 páginas. Entonces, miren que depende de un montón de situaciones. Entonces, mi mensaje es, yo no determino la integridad de mi estudiante, la integridad de su trabajo, la integridad de su escritura, sus buenas prácticas académicas, no las determino leyendo el porcentaje. 27, entonces mi estudiante va a sacar excelente, y si es 18, entonces saca superior. No sé, depende del trabajo. Entonces, yo no determino la calidad del trabajo con el porcentaje, yo determino la calidad del trabajo en términos de citación y referenciación, en términos de buenas prácticas académicas, lo determino es leyendo el trabajo y siendo crítica con este porcentaje, que me ayuda un montón para yo no tenerme que ir párrafo por párrafo a revisar si el estudiante copió o no copió. Solo como para darles la información, una vez ustedes tienen este porcentaje y este trabajo, que dependiendo de cómo lo configuren ustedes, sus estudiantes van a poder acceder a este reporte también, que se los recomiendo. De hecho, es buenísimo que los estudiantes vean el reporte porque ellos mismos hacen sus correcciones. Entonces, dependiendo de eso, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, bueno, lo primero es que uno puede ir a ver la fuente completa. Entonces yo aquí estoy viendo la fuente y si le doy clic aquí en el enlace, pues me va a llevar hasta esa fuente. ¿Ok? Lo otro es que si le doy clic aquí en este embudo, él me permite hacer exclusiones. Entonces, por ejemplo, solo para mostrarles aquí rápidamente, este trabajo tiene muchas coincidencias en la bibliografía. Y si uno es crítico, dice, pues claro, claro que tiene que tener coincidencias en la bibliografía, porque pues la bibliografía, el único sobre la faz de la Tierra que ha utilizado ¿cómo se llama? Esta fuente, este libro, este artículo, no es mi estudiante, o no soy yo. Ese es un artículo común. Entonces, pues claro que las bibliografías coinciden. Entonces yo le puedo decir a Cabo, sí, le digo, te vas para el embudito, exclúyeme las citas, le pongo aquí palomita, aplico los cambios, miren lo que pasó. Y lo que hizo, no con mucha precisión, es que esto no es lo que yo quería. Yo quería era disminuir las citas, excluir bibliografía, aplico los cambios, ahora sí. Y miren que lo que hizo fue que toda la bibliografía me la excluyó. Buscó el título donde decía bibliografía y lo sacó de ahí para abajo.
pensando que tener una bibliografía que coincida es parte de lo normal de la escritura académica. Lo otro que le puedo decir es que me excluya las citas. Entonces, miren, por ejemplo, esta cita que está en bloque o esta otra cita que está entre comillas, yo le voy a decir, exclúyeme las citas, aplico los cambios y miren lo que pasó. Esto que está entre comillas se fue, esto que está entre comillas también se fue. No es que lo borren, es que lo deja de tener en cuenta para el porcentaje. Y por aquí, por este lado, tengo la opción de excluir fuentes pequeñas. Por ejemplo, miren que aquí tengo unas cositas muy chiquitas que él me está detectando como coincidencia, que efectivamente sí son coincidencia con otro trabajo, pero claramente no es plagio, pues. Esto es las medidas que deben tomarse para prevenir o corregirlo. Puede decir en 20.000 partes distintas porque es parte de un lugar común o de una manera normal de hablar. Entonces, yo le puedo decir esas cositas pequeñitas no me las tenga en cuenta, cierto número de palabras en adelante, esa fuente no me interesa, 18 voy a poner yo por ejemplo. Y miren que me queda aquí todavía un 7%, pero miren todo lo que bajé. Yo empecé en un 27 y voy en un 7. ¿Qué es ese 7? Y aquí es donde me está alertando. Tenga cuidado, que mire que aquí hay un párrafo que no está citado. Entonces miren que estamos volviendo operativo las buenas prácticas, el deber ser. Otra cosa que es bien importante, voy a devolverme. Ahora, ¿qué es esto? Antes de seguir, es una oportunidad de diálogo con el estudiante. ¿Qué es esto? Es decirle a mi estudiante, arregla este párrafo. Claramente tiene buena intención, el estudiante citó, el estudiante utilizó normas APA, este estudiante en particular que se llama Mario, hizo esencialmente lo que tenía que hacer, pero le faltaron unas cositas. Entonces, antes de que sea su entrega final, yo me siento con Mario y le digo, arréglate esto. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad de darle la oportunidad al estudiante de que mejore, de que aprenda, y esto cómo se hace, pues poniéndolo a entregar trabajos de borrador, haciendo esa formación que les decía al principio. ¿Cómo hacemos para disuadir del plagio? Ayudándole al estudiante, enseñándole al estudiante, mostrándole qué se puede hacer. Entonces, esto como para que lo tengan en cuenta. Lo otro es que yo tengo aquí una lista de fuentes que él me está mostrando. Entonces él me está diciendo, vea, encontré coincidencias con esto, no sé qué página es en particular, con esta otra, con Cielo, con trabajos de otras instituciones, con publicaciones, y aquí de hecho veo todas las fuentes completas. Y eso me permite, y devolviéndome a las 12 y 7 minutos cuando les estaba hablando un poquito de las fuentes, de cuáles son esas fuentes que uno debería consultar y las fuentes que no. Está pasando digamos que esa texto, ese chequeo inicial de estos son fuentes buenas o fuentes malas. Miren que aquí me muestra y yo tiendo a ver si hay muchas fuentes muy mediocres, ¿no? Que lo que estoy viendo ahí es puro rincón del vago y buenas tareas. Entonces, si lo que estoy viendo es eso con las coincidencias, entonces tal vez mi estudiante no hizo muy buen esfuerzo eligiendo sus fuentes, pero si lo que yo estoy viendo aquí, la fuente más importante es Cielo, y voy y reviso la fuente de Cielo y me va a mostrar que efectivamente mi estudiante consultó en un artículo de aquí, pues que está publicado en una revista. Entonces, pues bueno, mi estudiante está haciendo un esfuerzo que vale la pena. Entonces, miren que me permite también revisar, obviamente, pues no me voy a ir a revisar las fuentes una por una, no faltaba más, pero sí tengo una idea y el estudiante tiene una idea, porque el estudiante también puede ver esto, si ustedes se lo permiten, de cuál es la calidad de las fuentes, ¿no? Entonces, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, digamos que el reporte es bien completo. Solo como para que no se me vayan a quedar con la curiosidad, por aquí él me hace unas alertas. Este tiene 2 alertas que son intencionales. Pues este documento Mario López es un estudiante imaginario. No vayan a creer que esto lo hizo mi estudiante, pero sí me da unas alertas de cuando hay textos blancos sobre fondo blanco. Digamos que hemos visto que los estudiantes pueden intentar hacer cosas como esta, que es poner, por ejemplo, texto blanco para aumentar el número de palabras y bajar el porcentaje. Entonces, pues claro, cuando yo no lo estoy viendo, no veo ese texto, pero cuando le prendo las alertas me dice, vea, tenga cuidado que aquí hay un texto blanco, revise a ver si eso es normal o no.
o por aquí le puse textos blancos en la mitad de las palabras, o reemplacé ciertos caracteres por caracteres similares, digamos de alfabeto latino, alfabeto griego o alfabeto cirílico. Entonces él me hace por aquí esas alertas. Y ahí, de hecho, lo que estoy viendo es mala intención del estudiante. Puede que mi estudiante no me haya citado porque se le pasó, pero ya ponerme en la tarea de poner textos blancos para que el profe no se dé cuenta, aquí yo creo que hay que tener una conversación un poquito más seria con el estudiante, ¿no? Porque ahí sí hay una intencionalidad que es importante considerar. Entonces, miren toda esta información que nos está dando un reporte y toda esta información que nos está dando para la formación del estudiante. Y nosotros tenemos, de hecho, en algún momento, pues fue como nuestro lema en Turnitin América Latina, y era: la integridad se aprende. Y esto yo soy absolutamente convencida, firmemente convencida de que se enseña y se aprende, ¿no? Que nosotros le podemos enseñar integridad a los estudiantes. Que los estudiantes van a aprender. Aprenden buenos hábitos, aprenden buenas prácticas y aprenden por qué es importante hacer las cosas bien, y esa es la labor nuestra, ¿no? Entonces, volviendo por aquí a donde estaba, solamente como para que no se me quede en el aire, y se los había mencionado ahorita un poquito, el autoplagio existe, no me voy a detener mucho en el concepto como concepto, en la palabra como palabra. Es decir, autoplagio es también se le puede decir reciclaje, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, pero si plagiar pues plagio académico es utilizar las palabras de otro como si fueran suyas, entonces pues si las palabras son mías, entonces no existe el autoplagio. Lo que sí existe es el reciclaje, y lo cierto es, y lo que les decía ahora, si yo ya publiqué y voy a volver a publicar, yo cedí parte de mis derechos. Entonces, si no me cito a mí misma, estoy violando el derecho de autor. Eso es autoplagio finalmente. Y bien importante para estudiantes, que los estudiantes no reciclen sus trabajos, me lo entregan a mí, después van y se lo entregan a la otra profesora, y se lo entregan a Mari, y se lo entregan a Enriqueta, porque es como era del mismo tema, entonces yo le entrego el mismo trabajo a todo el mundo. Está bien, si los profesores lo aceptan, está bien, pero cuénteles. Profe, es que yo ya hice un trabajo sobre este tema, voy a trabajar sobre ese mismo trabajo y voy a agregarle unas cosas. Ok, el profesor decidirá si le parece aceptable o no le parece aceptable, pero por lo menos cuéntele a los profesores que eso es lo que usted está haciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, no estoy hablando específicamente del autor consagrado que está publicando en revistas de primer nivel, también estoy hablando del estudiante de preparatoria, ¿no? De todo el mundo en todo su proceso. Entonces, la idea es, si toca citarse a uno mismo, se cita. No se ve muy bien que la mitad de las citas sean uno con uno, pues porque pues uno también tiene que consultar de otros autores, pero lo cierto es que hay que tratar al otro como si fuera uno. La mejor recomendación que les puedo hacer es utilicen un registro y enseñen a los estudiantes a utilizar un registro permanente y ordenado de sus fuentes de información, de manera que uno no caiga en no cité porque se me pasó. Utilicen gestores bibliográficos. Hay muchos. Yo no estoy casada con ninguno en particular. Ya les voy a mostrar un pantallazo. Yo utilizo dos. Familiarícense con los estilos de citación que sean apropiados para su área de trabajo, o para su universidad, o para, no sé, su institución, o en la revista donde quiere publicar. Esto es verdad, esto es mi Mendeley personal. Entonces aquí hay varios, uno puede filtrar por autor, es súper útil, y después uno lo utiliza, le pone un plugin a su navegador, a su gestor de texto, Word o lo que sea, y pone allí las citas, y después le dice, no, quiero que me las haga en APA, o quiero que me las haga en Turabia, no quiero que me las haga en Chicago, y él se las cambia. Eso es una belleza. Obviamente la información que le tiene que entrar uno es de calidad, pero es bien interesante pues como que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, ya les mostré un poquito cómo funciona, pero es bastante útil que utilicen software especializado para la detección de similitud. Ahorita le voy a dar la palabra en un segundito a Ana Julieta para que les cuente cómo funciona Turnitin específicamente en la universidad, pero me adelanto un tris y les cuento que efectivamente ustedes tienen la posibilidad de utilizar Turnitin con todos sus estudiantes, en todos sus trabajos, todas las veces que quieran. ¿Ok? Entonces ese es mi primer pedazo. Ahorita Ana Julieta nos termina de dar un poquito la respuesta. Y
pues lo que es importante es que nosotros promovamos la retroalimentación y de ahí busquemos la escritura original de los estudiantes con esa comprobación de similitud que ustedes van a hacer. Listo. Aquí entonces esto ya se los mostré, pero para que lo tengan en cuenta, entonces lo que estamos viendo es un porcentaje de similitud, las similitudes identificadas por por colores, el detalle de lo que estoy viendo, la posibilidad de ir a buscar, las alertas, digamos que todo eso que ya les mostré. Y finalmente, pues importante en ese último pedazo que es publicar. Publicar, léase, se lo voy a entregar a mi profesor, o publicar es efectivamente, ya me voy a graduar y voy a presentar mi tesis o mi disertación o mi trabajo de titulación, entonces ahí es la publicación, digamos que lo voy a mostrar al público. O efectivamente es un trabajo de investigación que voy a publicar en la revista. Importante en este orden de ideas y manteniendo como la línea de estamos haciendo las cosas bien desde el principio hasta el final del proceso, es reconocer quiénes son los autores, súper importante. ¿Cuál es el orden de los autores si fuera el caso? Que es, el orden está asociado a la contribución intelectual que se hizo al trabajo. Y cuando uno pone el nombre de uno en un trabajo, está asumiendo lo bueno y lo malo, ¿no? Está asumiendo los beneficios y los riesgos. Pues bien importante también para los estudiantes. Anótame en el trabajo, por favor, escribe mi nombre, yo no alcancé a hacer nada y el trabajo está lleno de copia, de plagio, de todo. No, pues que yo no participé, pues si su nombre está ahí, usted tiene que asumir la responsabilidad de la autoría. Entonces, bien importante en todo el proceso completito. Y bueno, pues cuidar su nombre. Es importante cuidar su nombre, su reputación, el nombre y la reputación de sus colegas y el nombre y la reputación de su institución. Y bueno, la idea es que podamos terminar este camino y dejar este camino como más recto y bueno, esta es una construcción permanente de toda la comunidad, ¿no? Este camino hacia la integridad no está escrito, no está listo, pero es un camino que construimos y que construimos todos los días en todos los actos que hacemos. Prácticas individuales, ahora sí para terminar, de recomendaciones como para hacer las cosas bien, sobre todo en esto que tiene que ver con citación y referenciación y honestidad y digamos que lucha de alguna manera contra el plagio, es mantener el registro de las fuentes, resaltar lo que estoy copiando, incluso cuando lo estoy escribiendo, estoy inspirada, me encontré esta fuente buenísima, lo voy a poner aquí en mi documento, ahora lo cito para no perder la idea. Si va a hacer eso, póngalo grande, entre comillas, póngalo con letras rojas, que después no se le pase, uy, ya no sé de dónde fue que lo saqué. Ese tipo de cosas, si uno está haciendo el registro, si está resaltando lo que está utilizando como de otros autores y de otras ideas, entonces pues va a tener va a cometer menos errores en este sentido. Es importante entender claramente cuál es el aporte del otro, de las ideas del otro a mi trabajo, para poder dar el crédito que hay que dar. Solo se utilizan fuentes que uno entienda completamente. Muchas de las causas o de las ocasiones donde hay plagio académico es porque intenté hacer una paráfrasis, pero como no entendía bien, no fui capaz. No fui capaz de ponerlo en mis propias palabras porque no lo entiendo. Hay que usar citas y referencias aun cuando sean del trabajo propio para no caer en este asunto del reciclaje o autoplagio. Conocer y utilizar gestores bibliográficos y utilizar Turnitin. Ya lo tienen, aprovechenlo y utilícenlo. Y siempre citar. Saber citar, citar bien, citar siempre, cada que se necesite. Y bueno, aquí les recomiendo una revista que se llama Integridad Académica. Está involucrada la Universidad Panamericana, la Universidad de Monterrey en México. Hay unas universidades en Chile, en Colombia. Es integridad académica en nuestro contexto latinoamericano. Está gratis, búsquenla. Bien interesante, artículos cortitos y bien apropiados como para nuestro contexto latinoamericano. Entonces búsquenla, es súper interesante. Y bueno, importante la promoción de la integridad a nivel institucional y bueno, desde el gobierno mismo, ¿no? En estos gobiernos y en estos países difíciles como los nuestros, hay que tener unas políticas nacionales de investigación, de integridad y de plagio y de qué hacemos cuando hay estos casos. Hay que conocer, tener en cuenta y respetar las políticas universitarias que pueden ser en forma de código de honor, en los principios y valores, en la misión y visión de la institución. En reglamento estudiantil claro, con protocolos de actuación. Bueno,
utilicé Turnitin. Me encontré una tesis con copias sin cita, con más de las que debería, que ya el estudiante no tiene ni tiempo, o con mala intención, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le tengo que decir? ¿Con quién hablo? ¿Quiénes son los encargados en mi institución de ayudarme a manejar este asunto, ¿no? Hay que hablar, hay que hacer esto, ¿cierto? Tener los espacios abiertos para que los profes, para que los directivos, para que los estudiantes puedan hablar, hacer promoción de sus valores, hacer promoción de la integridad académica y capacitar permanentemente a los docentes y a los estudiantes, digamos que para promover estas buenas prácticas y de nuevo, desde principio a fin. Por puro buen ejemplo, aquí están las fuentes de mis imágenes y de mi información. Están hechas con normas APA y con gestor bibliográfico. Y bueno, muchísimas gracias. Voy a estar revisando por aquí preguntas. Y bueno, Ana Julieta, te hablo también micrófono para resolver las preguntas que sean específicas como de la universidad y que tú les puedas ayudar a resolver. Muchas gracias, Catalina, por tu apoyo, por tu explicación. Y bueno, sí hemos recibido varias preguntas que tienen que ver con el uso de la herramienta Turnitin dentro de nuestra comunidad. Bueno, para todos aquellos que han preguntado si ya contamos con la herramienta, sí, la respuesta es que la Universidad Anáhuac de Querétaro ya adquirió la licencia de Turnitin para todos sus profesores y alumnos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a llevar a cabo el registro de los usuarios? Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para explicarles cuáles van a ser los pasos a seguir para el registro de la plataforma Turnitin. Bueno, no sé si están viendo ahí mi PowerPoint, ¿sí? Sí, Pipi. Ok, bien. Bueno, para activar Turnitin, les informo, van a recibir el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, una invitación en su correo @nahuac, en su correo institucional, todos los docentes, para usar Turnitin, ¿de acuerdo? Ustedes deben de completar este registro. El área de TI ya hizo esta carga masiva de usuarios y ustedes van a tener esta invitación en su correo y van a tener que completar los datos que se piden. Tienen que registrar su nombre, tienen que registrar su clase y esa clase que ustedes registren ahí genera un número de clase. Es muy importante que tengan al pendiente este número de clase, que lo tengan muy, muy claro, porque con ese número de clase es con el que ustedes después van a invitar a sus alumnos a que se registren a través de la página de Turnitin. A partir del próximo lunes, en su plataforma de Brightspace, todos los docentes tendrán un curso en línea, asíncrono, sobre las herramientas de Turnitin, donde colocaremos ahí todas las herramientas, tutoriales y demás de Turnitin. Y ese curso pues no tiene calificación, es solamente para que ustedes tengan ahí las herramientas de Turnitin como apoyo, como consulta. Mi recomendación es que primero ustedes empiecen a trabajar con estas herramientas, lo empiecen a utilizar y después inviten a los alumnos. Los alumnos se registrarán en la página de Turnitin directamente y tendrán que proporcionar siempre su correo institucional @nahuac y también les van a pedir la clase, el número de clase que ustedes generan a la hora de darse de alta en Turnitin, ¿de acuerdo? Algunas otras preguntas que nos están llegando es si Turnitin está enlazado con Brightspace. El día de hoy no tenemos hecho este enlace, pero sí se está considerando que próximamente se tenga el enlace de Turnitin con Brightspace. En este momento no puedo darles una fecha exacta, pero será muy pronto y les estaremos avisando. Bueno,
Aquí estoy proyectando. Cualquier duda que tengan en cuanto a su registro, pueden dirigirse con Liliana Cortés del área de sistemas o bien conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, también han llegado otras preguntas, Catalina, si nos permites algunos minutos para poder leerlas y dar respuesta. Por ejemplo, nos preguntan si si todas las fotos se deben de citar. No necesariamente. Normalmente las fotos que son sacadas de internet se deben citar, pero digamos, por ejemplo, nosotros en la empresa compramos fotos, de stock fotos se llaman, para poderlas utilizar sin citación en las presentaciones. Las que ustedes vieron, yo las busqué en Flickr y busqué que tuvieran efectivamente permiso de ser mostradas con citación. Entonces, normalmente, bueno, si no son fotos compradas, adquiridas por la institución o que ustedes hayan comprado, que ustedes hayan tomado, entonces las deberían citar y de nuevo, y aprovecho por aquí que hay alguna otra pregunta, si se vale utilizar el de Word, en fin, el estilo de citación depende de su área de trabajo, depende de cuáles sean los parámetros de la universidad, etcétera. Entonces, pues lo que tiene uno que buscar es cómo se cita cada cosa en su estilo de citación que vaya a emplear. Entonces, APA tiene una manera de citar figuras, no sé, qué sé yo, Chicago tiene otra manera de citarlas, entonces lo que tienen que ser uno es como muy pendiente de cómo se citan y cuál es la última versión. Word tiene versión de APA sexta edición, me están contando por aquí, ya vamos Sí. en séptima. No sé, depende también. Si uno le puede decir a los estudiantes como profe, bueno, vamos a utilizar APA sexta edición y acójanse a eso. Entonces, de nuevo, depende como del área, en fin. Pero sí, siempre que ustedes no sean los dueños de las fotos, entonces toca citarlas. Muy bien, muchas gracias. Nos llega otra pregunta interesante por parte de Enriqueta. Bueno, son dos preguntas. La doctora Enriqueta nos dice que si vamos a tener varios números para cada clase. O sea, si un docente da 3 asignaturas, tiene que registrar esas 3 asignaturas en Turnitin y entonces se generarán 3 números diferentes para los alumnos de esas 3 materias. ¿Es correcto? Sí, correcto. Entonces la idea es que ustedes cada uno genere sus propias clases y pues van a tener entonces acceso a los manuales y de hecho en turnitin.com van en español, van a la ayuda y allí también están como las instrucciones de cómo se crea una clase, cómo se configura, pero la idea es que uno cree tantas clases como clases de. Yo soy profesora de 4 clases, tengo 4 grupos, entonces creo 4 clases con mis estudiantes y a cada una de esas clases les voy a poner tareas y cada clase genera, eso es un consecutivo, entonces cada clase genera su propio número, correcto. Muy bien, también la doctora Enriqueta nos pregunta, ¿qué acciones institucionales tienen que implementarse para apoyar el éxito de utilización de esta herramienta entre los docentes y los estudiantes? Bien, como les dije en algún momento, es súper importante que esta herramienta esté pegadita de sus propias políticas institucionales, de sus valores, de su misión, de su visión, de sus políticas institucionales, de sus reglamentos de uso, de su código de honor, digamos que como de todo la estructura en valores que representa la universidad. Entonces, esto no es una herramienta por ahí solita, esto está pegado de todas las cosas de la universidad. Y 2 cosas súper importantes. Una, que se haga difusión, una difusión, ¿qué es lo que están haciendo? Que tengan ustedes acceso a las herramientas, qué es lo que van a tener a través de Brightspace, por ejemplo. Entonces, que sea como una difusión adecuada con toda la capacitación, con los accesos, con los puntos de contacto. Y lo otro es que haya unos protocolos de actuación de soporte, ¿cierto? Que yo sepa qué hacer si pasa algo, ¿no? Entonces, esto seguramente va a estar pues como todo muy amarrado una cosa con la otra para que no sea una herramienta aislada, sino que esté como dentro del ADN de ustedes como comunidad académica de Anáhuac Querétaro, ¿no? Gracias, Catalina. Cristian Jaramillo nos pregunta, ¿se pueden comparar trabajos entre los mismos estudiantes? Sí, señor. Ya, bueno, van a ver ustedes en la parte de capacitación y en todos estos recursos que van a tener, que hay una opción de configuración
que dice enviar los trabajos de los estudiantes al depósito de Turnitin. El depósito de Turnitin es una gran base de datos de 1.200 millones de trabajos. Y cuando uno envía la base de datos, no es que es una base de datos donde yo voy y consulto, pues es una base cifrada y segura y todo, pero sirve para comparación. Entonces, si yo envío los trabajos a la base de datos de Turnitin, me va a decir, entre este estudiante y este, encuentro coincidencia. Entonces, sí se puede, siempre y cuando lo configuren para que eso pase. Pero ya Muy lo bien. van a ver ustedes en toda la parte de capacitación. Ok. Marcela Dune nos pregunta, ¿alguna consideración que debemos tomar en cuenta si la clase se imparte en inglés en cuanto a configuración o similar? No, él detecta solito el idioma. Entonces, ustedes pueden tener la herramienta configurada en español. Ustedes le cambian el idioma, de hecho. Les voy a mostrar dónde lo tengo yo. Ustedes van a ver una cosa parecida a esta cuando ya lo tengan funcionando. Aquí yo estoy en mi herramienta. Voy a dejar de compartir. Ah, y yo no les estoy mostrando, claramente no estoy compartiendo pantalla. Ya, Sí tienes la pantalla, Catalina. Ahora sí. Entonces, lo que ustedes ven es una cosa parecida a esta. Y ustedes pueden cambiar el idioma de la interfaz. Pero lo cierto es que cuando envíen el documento, él detecta automáticamente el idioma y compara contra los documentos en el mismo idioma. Entonces, si yo envío un documento en inglés, pues me van a aparecer coincidencias en inglés. O en portugués, o en italiano, o en japonés. Pues realmente nosotros, ayer me dijeron el número, ya se me olvidó, pero creo que son 29 idiomas que reconocemos, una cosa así, pues bastante estrafalaria. Entonces, cualquier idioma que ustedes estén utilizando, lo más probable es que nosotros lo vayamos a reconocer. Muy bien. Bueno, pues no sé si me puedes devolver la pantalla, Catalina, por favor. Claro que sí. Gracias. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Hemos leído todas las que llegaron en el chat. En lo que llegan más preguntas, me gustaría aprovechar para agradecer a Catalina, a la doctora Catalina Londoño, que se conectó con nosotros hoy desde Colombia. Y bueno, quiero aprovechar también para dar algunos avisos. Vamos a continuar con estas sesiones de webinar para todos los docentes. Estas sesiones serán a través de Zoom los martes a las 12 del día. El próximo martes arrancamos con una sesión de entrenamiento en el uso de TICS. Vamos a impartir algunos talleres de estrategias para la enseñanza virtual, para que sus clases a través de Zoom sean más interactivas. Aquí les estoy presentando el calendario. Y también vamos a tener un webinar para apoyarles con sus exámenes intersemestrales a través de Brightspace. Estos webinars van a ser a la 1 de la tarde el próximo martes y el mismo webinar se repite el 24 de septiembre a las 5 de la tarde. Estos webinars sobre Brightspace son para los profesores que tienen dudas en cómo diseñar sus exámenes en línea, cómo usar las rúbricas, cómo usar el centro de calificaciones. Las impartirá Arturo Martínez Polanco y cualquier informe pues lo pueden solicitar conmigo. Será a través de Zoom. Bien. Bueno, pues no nos han llegado más preguntas sobre el tema de Turnitin, entonces pues agradecemos mucho la disposición de la doctora Catalina Londoño por acompañarnos en el lanzamiento de Turnitin, en dictar este interesante webinar sobre integridad académica. Agradezco mucho a todos los docentes de la universidad que se conectaron el día de hoy. Los invitamos a estar muy al pendiente de la invitación que recibirán para registrarse en el uso de Turnitin en sus correos electrónicos y quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a utilizar Turnitin. Aprovechen que es una gran herramienta y les va a servir un montón. Muchas gracias a todos. Felices fiestas patrias y seguimos en contacto. Saludos.